Claudio Petruzzi, digo Petruzzi porque hay doppia Z. Cuando terminó el colegio secundario, Claudio se inscribió en la Facultad de Farmacia, pero no pudo empezar. Fue enrolado en las filas del ejército rumbo al Atlántico Sur. Nació en Montemaíz. ¿Cómo era Montemaíz cuando naciste? ¿En tu infancia la pasaste ahí o te mudaste de chiquitito? No, tuve una buena infancia y a los 16 años dejé Montemaíz. Ah, bueno. Pero la familia quedó en Montemaíz. O sea que bicicleta, libertad, mariposa, campo. Pelota. La pelota de fútbol. Fundamental. La pelota, la plaza Bueno. y los sueños. Claudio integró el regimiento 25º de infantería que desembarcó en Malvinas el 2 de abril de 1982. Tenía 18 años. Bueno, el dato que sigue es que luego de la guerra estudiaste medicina, te recibiste de médico. Así es. Pero volvamos ahí a esos 18 años. ¿Cómo era el sentimiento que tenías en ese momento? Me están llevando a un matadero, voy a luchar por la patria, viva la soberanía, qué miedo que tengo, digamos. Bueno, en realidad, primero, antes de esa etapa, hay una historia que es esto que te digo. Bueno, yo nací en la provincia de Córdoba, Sí. en Montemaíz. A los 16 años lo dejé para venir a Rosario. En realidad mi ilusión, esto yo te decía de los sueños, Sí. tenía que ver con, bueno, poder jugar al fútbol en un equipo profesional. Mm-hmm. Se abrieron las puertas de las inferiores en Central, así que en el 80 me vine para acá, cargado una valija llena de sueños. De sueños. Y bueno, hice cuarto y quinto año del secundario. Tuve la experiencia de vivir en pensiones, una experiencia realmente muy, muy particular, acompañado de otros pibes de diferentes lugares que también tenían la misma ilusión que yo. El colegio secundario donde terminé fue el Normal 3. Uh-huh. El que me tiene la acobijó, pileta. El que tiene la pileta y que tenía el gimnasio con parqué y grandes jugadores de vóley. Sí, señor. Y bueno, hoy en el Normal 3, por gestión de algunos ex compañeros y demás, hay una placa que me recuerdan como ex soldado combatiente en Malvinas, un gesto que siempre agradezco. Y bueno, en el 81 termino el secundario, pero a mitad de año había ocurrido lo que en ese momento muchos por ahí estábamos esperando con cierta ansiedad, porque un poco definía los pasos a seguir, que era el sorteo para el servicio militar. ¿Qué número te tocaba? ¿Qué número te tocaba? Y eso jugaba en qué iba a pasar al año siguiente. Me acuerdo. A mí me tocó el 581, una mañana, estando en el colegio. Eso era ejército hasta Ejército, ahí, ¿sí, no? Ejército, sí, por eso el destino fue el RI 25 de Colonia Sarmiento. Bueno, a mí me quedaba una posibilidad por ahí que era quedarme por estos lados, por el hecho de estar en las inferiores de Central. En ese momento, por ahí te tocaba el servicio militar en las cercanías para poder seguir entrenando y demás. Sí, y también existía, no sé si ya en ese momento se había abolido o no, una cuestión que era pedir prórroga. Si vos te inscribías en una facultad, claro, por ejemplo, podías pedir prórroga. Sí, yo en realidad no llegué a eso porque terminaba el secundario y todavía no había ingresado a la facultad. Ah, claro. Y bueno, por esas cosas del destino, yo tenía domicilio en Granadero Baigorria, que vivían mis abuelos y mis tíos de parte materna, pero el cambio de domicilio nunca se hizo. Entonces mi destino fue el regimiento de Holberg, en la provincia de Córdoba, y de ahí... ¿En qué fecha ingresaste? Yo ingreso al servicio militar el 2 de febrero del 82. Ajá. Del 82, el 2 de febrero. Por eso, bueno, los últimos tiempos en el 81 era la despedida en parte de Rosario, claro.
y dejar un poco esa ilusión de jugar al fútbol porque me esperaba un año de servicio militar. Hasta ese momento Malvinas no era centro de atención para nada. No, para nada, para nada. Cuando nosotros llegamos al regimiento era como toda incorporación. Sí. Un poco la elección era qué ibas a hacer. Yo en realidad, al cruzarme con un compañero de mi pueblo que había un año antes que yo, él se estaba yendo del servicio militar y yo entrando, me dice, anotate en la compañía de servicios. Me anoto en la compañía de servicio y bueno, elijo como destino enfermería. Ya pensando por ahí uno, yo siempre digo de no cerrar puertas, si uno tiene la posibilidad de no cerrar. Yo un poco cuando me toca y sabía que era un año de servicio militar obligatorio, yo pensaba en las puertas que me podían ir quedando entreabiertas y cerradas. ¿Y algo que venías imaginando desde antes o una especie de pequeña dirección? Yo por eso me había notado, o sea, mi idea de estudiar estaba, yo sabía que en el fútbol era un año, perder un año en inferiores significaba perder mucho terreno. Claro. Tenía una idea por las amistades y demás. Uno en los pueblos a veces sueña también con irse a la posibilidad de poder ir a estudiar y dejar a fines del secundario el pueblo, ¿no? Tenía muchos compañeros y compañeras que se iban, entonces yo dejé esa puertita en el estudio, en un estudio superior. Y de ahí fue la idea de anotarme en farmacia, que tenía que ver un poco con la situación que uno vivía en ese momento. O sea, uno la peleaba, vivir en la pensión, era época un ingreso restricto en la facultad, y tenía todo un costo, había que pagar los cursillos y demás, y por ahí la moneda no alcanzaba. Mi familia, mis viejos, clase media trabajadora, mi viejo era chapista, y mi vieja ama de casa. Y bueno, entonces me había anotado en farmacia. Y cuando llego al servicio militar me anoté en enfermería, más o menos para seguir una línea. No sabía qué iba a ser el futuro, ¿no? Y bueno, como vos me decís, preguntás, en realidad Malvinas, por supuesto, no existía. La llegada al servicio militar fue el primer mes de instrucción. Lo hicimos en un lugar en el sur, donde rodeado de álamos, un campamento donde había muchos álamos. Por las fechas que manejás, no hubo mucha instrucción. Fue un mes tuvimos la propia instrucción que se hace durante un mes. Después volvimos al regimiento y ya a fines de marzo, en la última semana de marzo, a nosotros es como que volvemos a los lugares iniciales. Porque yo en realidad, cuando vuelvo a la instrucción, en lugar de volver a enfermería, voy a la parte de conjunto a los choferes. Fines de marzo volvemos al lugar de origen, que el mío era enfermería. Y ahí estamos una semana donde realmente no sabíamos qué iba a ocurrir. Era una situación totalmente atípica para lo que se vivía. Nos dieron los bolsones, los elementos de rancho y demás. ¿Ya se hablaba de recuperación o nada? No, era totalmente algo. Nosotros no sabíamos si íbamos a ir a una maniobra militar, si se iba a ir a la frontera nuevamente con Chile. Nadie imaginó nada. Por ahí alguien nos tiró algo de Malvinas, pero en realidad fue muy al pasar, en la cual uno no llegaba a imaginarlo. Y bueno, fue así que el 1 de abril, nos suben a unos camiones y de ahí partimos rumbo a Comodoro Rivadavia. Ahí está. Nosotros yo en esto de los choferes, había compañeros que yo no los había dejado de ver en esa última semana. En realidad, cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, en la tarde-noche,
nos informan que nosotros íbamos a partir para nuestras islas Malvinas porque iban a ser recuperadas y que parte de nuestro regimiento, como así fue, porque las islas son recuperadas por parte del Regimiento 25 Infantería e Infantes de Marina. ¿Y qué te pasó en la cabeza en ese momento? ¿Y qué pasó? Bueno, ahí empieza lo que uno nunca se hubiera imaginado, ¿no? Porque hasta ahora... ¿Pero no te invadió un sentimiento patriótico? ¿Vamos a recuperar Malvinas? ¿O más sí, ¿a dónde vamos? Pero una de las cosas que más me impactó fue esto de pronto que se presente la situación vida o muerte. Era estar ante... Una cosa era ir a custodiar, una cosa era ir a hacer una maniobra y otra realmente pero ir a estar enfrente de un enemigo, ¿no? Compañerito, hasta ese momento los ingleses no iban a venir, por lo tanto no, íbamos a hacer una toma. Los ingleses estaban en ese momento, estaba la base militar de Malvinas, ¿no? Sí. Y bueno, uno imaginaba que en ese momento quienes no habíamos dejado de ver en el regimiento iban a estar en esa madrugada, iban a estar combatiendo, ¿no? Y que a la mañana siguiente nosotros íbamos a pisar el suelo de Malvinas y que probablemente iba a haber combate o no sabíamos qué esperaba. ¿Miedo? Y el miedo aparece, claro que aparece. Decir que uno no tiene miedo a perder la vida, en mi caso, desde lo personal, sería una hipocresía negarlo, ¿no? O sea... La situación de guerra te pone frente a la muerte y todos deseamos vivir. Y sobre todo, bueno, con 18 años y nunca habiendo pensado que de pronto íbamos a estar en una guerra, porque una cosa era pensar un año de servicio militar y otra de repente estar en una situación de guerra. Vamos a soslayar el periodo en que estuviste, digamos, en combate en Malvinas. ¿Qué pasó a la vuelta? ¿Qué pasó cuando volvieron? ¿Cuáles eran tus sentimientos cuando dijeron, bueno, el cese del fuego, que no era otra cosa que, bueno, perdimos la guerra o la batalla? Sí, nosotros, bueno, el periodo, brevemente te narro el periodo, el estar, ¿no? El estar, yo estuve en la zona del aeropuerto, bueno, como soldado camillero, fue una zona permanentemente bombardeada, tanto el bombardeo aéreo como naval. El primer ataque, el 1 de mayo, ocurre en la zona del aeropuerto y a partir de ahí hasta el último día no dejamos de ser bombardeados. Y bueno, y llegó un momento en el cual se aproximaba el traslado, porque nosotros... Si bien se pensaba que el desembarco podía ocurrir en esa zona, nunca ocurrió, pero bueno, empezó a haber movimiento de tropa hacia la defensa de Puerto Argentino. Y bueno, y nosotros llegaba el momento de abandonar esa trinchera para ir a combatir en defensa de Puerto Argentino. Llegó, bueno, el momento de la rendición y nosotros al día siguiente, o sea, el 15 de junio, fue que tuvimos que entregar como prisioneros de guerra, tuvimos que entregar todo el armamento y quedamos en esa zona como prisioneros. ¿Pensamientos en ese momento, sentimientos? En ese momento, bueno, las noches, eran muchas noches de soledad, de angustia, de ansiedad, de espera del enemigo. Nosotros teníamos de pronto un visor nocturno donde se controlaba la costa y uno esperaba si había un desembarco o no. Y bueno, ahí en ese momento, en esas noches de guardia, de imaginaria, como vos lo quieras llamar, imaginaria era más que nada en el cuartel, ¿no? Pero ahí eran guardias, uno se encontraba con uno mismo, con los recuerdos, con los deseos y bueno, el deseo de volver estaba siempre presente. Pero bueno, la situación cada vez se prolongaba más y la vuelta cada vez estaba más lejos. Y bueno, cuando se termina el final
el final de la guerra era volver a tener una esperanza de vida, ¿no? Más allá del dolor que uno sabía Sí, por las pérdidas claro. y por todo lo que había ocurrido, ¿no? Sin duda, y la pérdida de, bueno, que era una derrota y que la derrota, bueno, después se fue haciendo sentir por ahí cada vez más, ¿no? Pero desde lo personal también jugaba esto bueno, de volver a la vida, porque Claro. el salir del infierno de la guerra es volver a la vida. De alguna manera el estoy vivo, terminó la guerra, estoy vivo, era casi un alivio. Fue un alivio que después se transformó en culpa. Ajá. Después se La transformó culpa en de culpa. haber quedado con vida. La culpa de volver con vida. Sí. La culpa de volver íntegro, sin secuelas. Sí. El pensar de que, bueno, hubo compañeros que dejaron la vida, Sí, sí. hubo compañeros que vinieron con secuelas que nunca, o que les cambió totalmente su vida. ¿No te se transformó en una desequilibró culpa psicológicamente? Y los primeros tiempos sí. Ajá. Los primeros tiempos sí. ¿Tuviste ayuda? ¿Recibiste ayuda? En realidad, bueno, yo al regreso empiezo a tratar de abrir esas puertas que uno había dejado un poquito Eso. entreabiertas, ¿no? Había motivos. Ni bien vuelvo, que eso fue en septiembre, o sea, esto ya una vez terminado y dado de baja del servicio militar y volver Sí. a la vida civil, ¿no? Claro. Yo volví en un avión a Córdoba con un compañero, que habíamos sido compañeros de trinchera, de Oliva, con Milton, que Galíndez, que él ya no está, es uno de los tantos compañeros que ya no están de la posguerra. Y bueno, volvimos con esa intención de anotarnos en medicina. Y bueno, uno empezó a abrir puertas. De todas formas, se abre en Córdoba, no puedo rendir porque no me había anotado previamente, entonces vuelvo a Rosario. Y ahí tomo esto de, bueno, era farmacia, pero lo transformo en medicina. Y tengo la posibilidad, y soy un eterno agradecido, acá que estamos en las instalaciones de la UNR, porque me abrió las puertas para un momento muy importante en mi vida. Claro. En esa época yo te decía que era un ingreso restricto, se transformó en un ingreso irrestricto. Sí, señor. Para todos aquellos que tanto habíamos estado en Malvinas como para los que habían estado bajo bandera. Fue un ingreso en el cual rendimos. Imagínate que había que prepararse 4 meses para rendir y yo me preparé en 2 meses con una cabeza que todavía daba vuelta a Malvinas. Claro. Y bueno, tuve la posibilidad de rendir y un amigo, colega de ustedes que ya no está, lo voy a mencionar porque fue mi amigo de la infancia, Aldo Marinosi, fue el que me avisa. Yo estaba en Montemaíz, me habían dado trabajo en una fábrica, me avisa que el año siguiente, en el 83, íbamos a estar en Rosario estudiando. Ahí está. Y bueno, ese tiempo de trabajo lo traigo en la fábrica. Mi cabeza realmente no paraba porque la culpa de haber vuelto, no me dejaba estar. Pensaba en aquellos compañeros que habían quedado y demás, y por qué yo estaba de vuelta. Y bueno, y fue así que empezar en el 83 la facultad y meterme de lleno en el estudio y demás, Claro, fue una tabla el de cable a salvación, tierra, claro, sí. que necesitaba en ese momento. Y bueno, tal vez lo que hubiera necesitado como un apoyo psicológico y demás, que lo necesitábamos todos. Bueno, para mí la facultad fue un cable a tierra, fue un escape cable a tierra. totalmente importante para poder llevar una etapa tan dura como fue la de la posguerra, porque es como que nosotros, no era fácil decir que eras un
un excombatiente de Malvinas, un ex soldado combatiente, las puertas no se abrían, era difícil, eras uno más, cuando vos en realidad sentías que habías puesto todo lo tuyo, lo más preciado que es la vida, ¿no?, en defensa de nuestra soberanía, y de pronto, bueno, eras uno más. Eras uno más en la calle, era uno más. Sí. Sí, uno más y en algunos casos uno menos. Y algunos uno menos. Entonces, corrieron, ¿no? y con esa mochila que yo te digo, Sí, de culpa, sí. nosotros quedamos muy pegados a una historia que no teníamos nada que ver, los soldados. Nosotros éramos civiles, éramos pibes que, bueno, la historia lo cuenta, cada uno tenía su actividad antes de Malvinas, y cuando volvimos a ser civiles. Eso es. No teníamos nada que ver con la fuerza, o sea, con aquellos que tenían una carrera militar y bueno, quienes en ese momento habían decidido y quienes gobernaban hasta ese momento, ¿no? Pero nosotros quedamos pegados y los primeros años fueron muy duros porque uno no encontraba los espacios. Yo lo encontré en la facultad, pero después también sufrí como tantos. En algún momento hubo alguien que te dijo el loquito de Malvinas. Sí, señor. Me ocurrió, una vez terminado la facultad y ya estando como médico, yo estaba haciendo la residencia en uno de los hospitales acá de Rosario. Por esas cosas del destino y por determinadas cuestiones renuncié, y hubo quienes no entendieron que yo renunciara y me trataron de loquito de Malvinas. Claro. Después, por suerte, la historia se fue cambiando, fuimos encontrando espacios, y en eso tienen que ver las instituciones. Yo siempre hago una mención especial a las instituciones de excombatientes, porque se fue ganando la calle, se fue tratando de hacer visible lo invisible, dejamos de estar solos, se buscó a través de una militancia, se buscó un acercamiento a nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, y eso fue muy sanador para nosotros, porque fuimos dejando de lado esa etapa de desmalvinización, esos años tan difíciles de la posguerra, donde muchos no pudieron seguir y decidieron otro camino. Tuvimos muchos suicidios, muchos compañeros suicidados, y otros que no encontraban un espacio. Y bueno, y a través de la lucha, a través de ganar las calles, nos fuimos encontrando con nosotros mismos para poder contarnos qué nos pasaba. Hasta el día de hoy yo me reúno con compañeros y me sorprendo con historias de cada uno, ¿no? Porque en cada uno de nosotros hay una historia que no es la misma en ninguno. O sea, mi historia no va a ser la misma de ningún otro excombatiente. Sí. Pero bueno, nos une un sentimiento, que es el haber estado en guerra, y en la cual tal vez la necesidad de darle una mano uno con otro, y de ahí aparece una herramienta como es la solidaridad, que fue lo que a nosotros nos acercó al pueblo, ¿no? A través de campañas de rondas nocturnas, de encontrarnos con gente en situación de calle y demás, donde hubo muchos compañeros que estuvieron a la cabeza de la militancia. Yo tengo puesto este pin, que para mí es muy especial porque me lo regaló un compañero de muchas luchas, excombatiente, que ya desde hace un año no está, que es Nicómedes Daniel Castillo. Y así como él, tantos otros compañeros, Daniel Brito, Abel Paré, Lanche, que lamentablemente en época de pandemia se fueron, pero que fueron compañeros que estuvieron en la lucha. Y bueno, y así llegaron las leyes y llegó esto de sanar y de aliviar un poco esa culpa. Eso. Yo siempre fui un convencido de que necesitábamos, todos los veteranos necesitábamos hablar. En la época que no encontraba los espacios, porque cuando volvimos te decían, no,
a un excombatiente, a un ex soldado combatiente, no le pregunten nada porque le va a hacer mal y le va a producir más dolor. Y era todo lo contrario. Todo lo contrario. En realidad nosotros necesitábamos hablar porque necesitábamos compartir. Yo te tengo que interrumpir porque el tiempo se me agota, pero esto que estás diciendo da un poco la pauta de cómo viniste contando todo desde el principio, esa necesidad de hablar, no hiciste una pausa, siempre tenés la pulsión de contar, y me parece que estás en lo cierto cuando decís lo que necesitábamos justamente era hablar y descargar. Gracias, Claudio, muy amable. Bueno, no, gracias a vos, Quique, y a todos los que nos acompañaron.